Que sí se puede. Calla boca. Listo. Buenas tardes. Vamos a iniciar, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues muy buenas tardes aquí, los compañeros que están aquí en la sede, en el Parque de la Revolución. Hoy tenemos un tema en el que se ha estado preparando bastante Iván Hernández. Ahora se preparó con el nombre de la conferencia es La Malinche. Entonces, aquí le voy a pedir a René Chávez Domínguez, el secretario del grupo, que nos dé la semblanza de Iván para que siga fluyendo pues esta reunión. Adelante, René. Y, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra reunión del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Y pues el día de hoy, Iván nos va a dar este tema interesante de Doña Marina, o bueno, es conocida como la Malinche, que bueno, él ya explicará los términos, ¿no? José Iván Hernández Martínez, él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eh, Tiene diplomados en control ambiental, sistemas de riego, de riego, ¿verdad? Entonces, y pues es un aficionado a la historia, ha partido algunos temas aquí de Hernán Cortés, ¿verdad? Y es miembro ya de algunos años del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Entonces, pues le dejo aquí los micrófonos a Iván para que nos platique sobre este tema interesante de Doña Marina. Buenas noches, compañeros. Hoy me tocó platicar sobre la Malinche, un personaje pues, odiado y a la vez querido. Muy interesante. Muy interesante la vida de esta gran mujer para mí. Además, estamos aquí con cosas técnicas. Listo. Ok. Bueno, si quieres explicarme. Espera esto. Sí ven los de plataformas, sí están viendo, Sí, se está viendo, pero, Sí se ve. sí se Sí ve se la ve la Malinche. está la Malinche ahí al centro. Ok, perfecto. Sí, muy bien. Bueno, vamos a empezar a hablar de este gran personaje. Esta historia, sí, sí, sí. ok, esta historia no se puede dejar de contar sin la participación de Hernán Cortés. Acércate al micrófono. Bueno, ok, en una tercera expedición que se hizo de la isla de Fernandina o Cuba, sale una expedición donde va al mando Hernán Cortés. Esta expedición es totalmente privada, ¿verdad? Financiada al 100% por Hernán Cortés. Sale de la isla de Cuba y llega a la isla de Cozumel. En esta isla, Cortés eh, manda a buscar a dos personajes que más adelante vamos a hablar de ellos, que es este Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Ya en Cabo Catoche recogen a Jerónimo de Aguilar. Ellos dos que mencioné ya estaban en Yucatán de un naufragio que aproximadamente fue en 1511 cuando naufragaron, no recuerdo bien la fecha. 17 con Hernández de Córdoba, ¿no? No, Gonzalo Guerrero y Jerónimo Aguilar son náufragos que llegaron a la isla de Tulum, que ya tenían ahí 8 o 10 años, 8 años, tenían ya 8 años.
y lo recoge Hernán Cortés en Cabo Catoche. Hernán Cortés, de ahí se pasan a la isla de Potonchán. Hernán Cortés ya tenía informes de que se hablaba de un gran imperio que había en esa zona, ¿verdad? En Mesoamérica, alrededor de Mesoamérica. Es- Y bueno, de Cabo Catoche, Hernán Cortés zarpa hacia Potonchán, o más bien hacia Centla, lo que ahora es frontera Tabasco, en la actualidad. En este lugar, la gente de Hernán Cortés libra una batalla donde fácilmente toman el lugar los de Castilla. Aquí estamos hablando de Centla. Hoy en día le llaman frontera Tabasco. No están cambiando las imágenes para Ahí. nosotros, ¿eh? Está ¿No? fija nada más la Malinche, Iván. Ok. Entonces, Deja ver si podemos arreglar esos problemas técnicos aquí con René o sea, se quedó fija en la en Malinche. la Malinche. Mm. Así es. Y hace que quítale el de aquí abajo. La película de Quítale, Gonzalo Guerrero. ¿cómo se? Ahí, ¿qué se ve, compañeros? Los de plataforma, ¿qué están Unos viendo? indígenas mayas por ahí Ok, en Sí, una ok. película. Sí, sí, como unas mujeres con las mantas blancas. Okay. correcto. A ver si cambia, ¿eh? Bueno, Ok. ya estando Hernán Cortés en Centla, ¿Sí cambió? cambió, Ya, compañero. Sí, Sí, sí cambió. ya. Adelante, adelante. Y ya estando en Centla, son recibidos, Hernán Cortés es recibido por un cacique del lugar llamado Tabasco. Ahí donde Tabasco le entrega a Hernán Cortés 20 mujeres, Puedes pegarme. 20 mujeres. Entre ellas iba una mujer nahua. Y aquí es donde comienza la historia de este gran personaje llamado Marina. Sí. Bueno, regresar. Esta mujer de descendencia nahua es bautizada con el nombre de Marina. Hernán Cortés las manda pues, bautizar a todas las mujeres y se las entrega a sus capitanes. Eh, por su belleza, inteligente, bueno, por ser bella, Marina se cree que se la entregó a Alonso Hernández Portocarrero, un capitán de él, y que era el capitán, en ese momento era el capitán más rico que llevaba Hernán Cortés. Por eso piensan que se la entregó a ella, por su belleza. ¿Sí? Aquí es donde Malinche, estoy dando una pequeña introducción de cómo conoció Marina a Hernán Cortés. ¿Sí? Ok, sí. Bueno, de Centla, de Centla, Hernán Cortés toma rumbo hacia San Juan de Ulúa, lo que ahora es Veracruz, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar un poquito de la infancia de Marina, ¿verdad? Ya bautizada por los españoles, porque su nombre verdadero no se conoce su nombre verdadero. Se sabe
los historiadores suponen que nació entre 1501 y 1504. Tampoco hay una fecha definida para ella, ni de su nombre. Lo que sí se sabe es que ella vivía en un poblado llamado Oluta, hoy llamado Acayucan, Veracruz en la actualidad, en tierras nahuas, donde ella recibió una educación, es lo que se sabe, una educación de princesa, aprendió los buenos modales, las artes domésticas y el buen hablar. Su papá era un cacique de ese pueblo, ¿verdad? O comunidad, y ella tuvo la oportunidad, se cree que tuvo la oportunidad de aprender, de ser educada, ¿verdad? Su padre murió cuando era una niña, su madre se volvió a casar con otro líder pariente del difunto, ¿verdad? Niña culta y preparada, fue vendida como esclava a mercaderes que la entregaron a unos mayas de la costa del Golfo, donde los de Castilla conocieron, donde los españoles la conocieron, los de Castilla, porque en ese tiempo no se llamaba España, ¿verdad? Tenía, la mamá tuvo bueno, un hijo que fue medio hermano de Malinche. Esto es lo que más o menos se sabe de Marina, porque no, lo que suponen los historiadores que han estudiado han estudiado a la Malinche o a Marina, ¿verdad? Su historia explica su lucha en contra de la sociedad indiana que autorizaba e imponía la sumisión de la mujer. Ella desde ahí, desde ser separada por su madre y dada a esos mercenarios, empieza por lógica una lucha mental de ella, ¿verdad? Por su temprana edad, porque aproximadamente cuando pasó eso tenía entre 6 y 8 años, no saben con exactitud nada de eso, pero sí iba muy chica y eso le empezó a dar un buen carácter, ¿verdad? Para salir adelante. ¿Verdad que sí? Eh, Aquí estamos viendo escenas de cuando ella llega al poblado maya en Centla, donde ahí permaneció más o menos 10 años, donde ella aprendió la cultura maya. Para ese entonces ya se sabía de que había hombres barbados en tierras mayas, en este caso eh, Moctezuma, ya tenía informes de que hace 8 años habían encallado unas personas barbadas, vamos, así le llamaban los indígenas, que era Jerónimo Aguilar y Gonzalo Guerrero, ¿verdad? Entonces, ella se cree que ya escuchaba, ¿cómo se puede decir? Leyendas o historias de gente rara, o sea, entre las comunidades indígenas ya se hablaba eso. Sí. Bueno, ya estando en Zapandulúa, ella, se dan cuenta los de Castilla, los españoles, que se hablaba otro idioma. Bueno, y Jerónimo de Aguilar está desconcertado, es donde aparece, porque no podía traducir, ¿verdad? Le dice a Hernán Cortés, esta lengua no la conozco, es otra lengua. Aquí es donde aparece la figura de esta indígena, ¿verdad? Llamada Marina, la cual se atreve a decirle a Jerónimo de Aguilar que ese idioma es el náhuatl, ¿sí? Y que ella sabe hablar ese idioma, lógicamente. Es cuando Cortés se da cuenta de la importancia que tendría Marina. Los de Castilla siempre sabían que necesitaban traductores, ¿verdad? O sea, ellos ya venían pues de Cuba, que ahí se hablaba, los indígenas hablaban taíno. Y Hernán Cortés siempre se dio cuenta de que necesitaba traductores, por eso mandó llamar a Jerónimo de Aguilar inmediatamente. Y ahora se da cuenta de que Marina, o Malinali, o Malitzi, iba a ser una gran ayuda para él y de gran importancia.
Ok, lo que sí. Aquí Marina se da cuenta de las intenciones de Hernán Cortés al encallar sus barcos o hundirlos, como le quieran llamar, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe es que no los quemó, porque mucha gente dice que los incendió, pero no. Rescató de ellos todo lo que pudo, ¿verdad? Velas, madera, todo lo que pudo, dejando eh, dos o tres barcos nomás sin encallar o hundir. Eh, Aquí Marina también, aquí Hernán Cortés, al dejar dos, tres barcos, fue porque tenía, bueno, al hundirlos, Hernán Cortés tenía las intenciones de quedarse en el lugar, ¿verdad? Desde que salió de Cuba ya tenía las intenciones de quedarse a donde iba a conquistar o a descubrir, ¿verdad? Y, en uno de esos barcos que dejó sin hundir, es donde manda la primera carta de relación hacia España. Ahí también manda los tesoros que le habían dado en el camino, los tesoros que le habían dado los indígenas, los mayas, y ya había tenido encuentros con gente de Moctezuma, ¿verdad? Que la gente de Moctezuma le mandaba regalos, pero para que se fuera, no para que se quedara, pero ese barco, en ese barco va comandado por dos capitanes de él. Uno de ellos es Alonso Hernández Portocarrero, con el que junto a Marina, ¿verdad? Fue entregada. Entonces ahí Hernán Cortés muy inteligente dice, no, pues aquí me quedo con Marina, ¿verdad? Lo manda a Castilla. Ok, es la que sigue. Bueno, Marina empezó a traducir. Hubo un momento en donde estaba Hernán Cortés que llegaron unos indígenas invitando a Cortés a visitar Zempoala, donde estos eran totonacas, ¿verdad? Lo invitaron y es donde Hernán Cortés, por medio de Marina, eh, se da cuenta de que los totonacas, que eran los que dominaban esa región, tenían enemigos y uno de esos, el principal enemigo era los mexicas, que les cobraban altos impuestos, y es donde también Marina, la mujer en ese tiempo más era para cuestiones domésticas y reproducción de seres humanos, ¿no? Es donde este rey gordo, como lo bautizó Hernán Cortés, le dice se da cuenta, Marina nunca se agacha, siempre lo está viendo, y el rey Totonaca, el rey gordo, pues asombrado, ¿verdad? Porque una mujer, ¿qué está haciendo con estos que es de nuestro lugar, ¿verdad? Y es donde Marina empieza a ver su temple, eh, bueno, donde se topa su primer gran jefe, Marina, y de ahí vuelvo a lo mismo. Hernán Cortés se da cuenta de que los mexicas los tienen sometidos con altos impuestos y Hernán Cortés le promete que lo va a liberar y le dice que hay otros tribus más adelante que, que también tienen problemas con los mexicas, que son bueno, aquí una pausa tan pequeña. La gente que le llevaba los regalos a Hernán Cortés, los emisarios de Moctezuma, a la vez hacían dibujos, ¿sí? Como le puse ahí, mientras tanto los emisarios de Moctezuma le llevaban informes y dibujos de los castellanos y se sentía sorprendido de la mujer que traducía, porque sus emisarios le decían que una mujer de estas tierras era la que traducía, era la traductora. Y ahí es donde le enseñan a Moctezuma que traían unos fierros, unas espadas y unos cañones que hacían mucho ruido y
barcos muy grandes que flotaban, ¿verdad? Unas lanchas muy grandes que flotaban. La que sí. Bueno, su segundo gran encuentro, Marina, fue con el líder de los tlaxcaltecas, Xicoténcatl. Había padre e hijo, ¿verdad? El padre era el líder de los tlaxcaltecas. Ahí ellos también, ahí Hernán Cortés se da cuenta que también son enemigos de Moctezuma, y la que les traduce siempre es Marina. En este caso yo le llamo Marina. Entonces llegamos, porque fue Marina y Malinali, Malitzin y Malinche al último, ¿verdad? Y lo mismo, el Xicoténcatl pues se asombra de que una mujer indígena esté traduciendo lo que platican Xicoténcatl y Hernán Cortés. Porque sí. Bueno, de Tlaxcala salen rumbo a Cholula. Y ahí Marina, una mujer de avanzada edad, le comenta a Marina que están por emboscarlos a los de Castilla, ¿verdad? Marina inmediatamente va y le avisa a Hernán Cortés qué está sucediendo. Los españoles, desde que tocaron tierras de Mesoamérica o de América, de Yucatán, siempre andaban asustados. Esos 500 españoles que llegaron, siempre tenían miedo, porque 500 de Castilla contra, en esa época calculan que había 12 millones de indígenas en todo Mesoamérica, y hablar de Mesoamérica era hablar de, no sé, de Zacatecas hasta Honduras o Nicaragua o por allá, ¿sí? Bueno, yo por dar nomás de Mesoamérica, y 12 millones de indígenas enojados, pues iban a acabar inmediatamente con los de Castilla, ¿no? Entonces los de Castilla siempre iban con miedo. Ahí Cholula pasa un suceso pues, muy importante en la historia, ¿verdad? Hernán Cortés o los españoles dan la orden de asesinar a todos los que estuvieron en el pueblo. Y lo más triste del caso es que hoy en día se sabe que fueron niños, ancianos, mujeres. eh, eh, Fue una masacre, es lo que... Y Marina, pues fue la intérprete y fue la que le dijo a Hernán Cortés qué iba a pasar, y se hizo esa matanza. Entonces, esa matanza psicológicamente a Moctezuma, que no lo quería recibir, todavía en Cholula no lo quería recibir, por eso le iban a hacer esa emboscada. Moctezuma accede a, a- al encuentro con Hernán Cortés, porque pues, me imagino que Moctezuma pensó, estos sí vienen en serio. De, de hecho, de Cholula a llegar a Iztapalapa, había dos caminos, el camino largo y el camino corto. Y en el camino corto estaba lleno vamos a decir así, de militares mexicanos. O sea, entonces Hernán Cortés prefirió irse por donde están actualmente el Popocatépetl y Iztaccíhuatl, que ese camino se llama Paso de Cortés, en honor a Cortés, ¿verdad? La que sí. Cuando Hernán Cortés llega a Iztapalapa, y recorre Tacuba, ¿verdad? Está la calzada de Tacuba, donde también encuentra La casa de Iztapalapa. la casa La de Tacuba es por otro lado. del otro lado. Por la calzada de Iztapalapa es donde se da el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Y cuando se presenta Hernán Cortés con Moctezuma, de su lado derecho o izquierdo, lo que quieran, iba la Marina, y del otro lado iba Jerónimo de Aguilar. Ahí Moctezuma pasmado, porque que una mujer lo vea a los ojos, porque a un tlatoani no se le podía ver a los ojos, y menos una mujer.
Y esta mujer que empieza a traducir, a interpretar, pues ya era de respeto, ¿no? Y desconcertado Moctezuma, lo que sigue de ahí es que Moctezuma recibe a Cortés y se lo lleva al Palacio de Arzayaca y, sí, ¿no? Ahí Se aposentan. sí, sus aposentos, Hernán Cortés le presta la casa de Arzayaca, ¿no? Como lo quieran ver, ¿verdad? Pero Marina nunca se le separaba, eran su, sus ojos y sus oídos, ¿verdad? O sea, bueno, la que sigue. Ya después de la caída de Tenochtitlán, ¿verdad? 13 de agosto de 1521, pues la ciudad era un despapalle, ¿no? Había quedado pues, muy destruida y entonces Hernán Cortés decide irse a poner su campamento principal en Coyoacán, ¿sí? Y ahí es donde Marina, casi lo que hoy le llamamos, era su secretaria de gobernación, porque, porque era la que hablaba con los indígenas, le traducía a Cortés, eh, Marina, me imagino que tan inteligente que era, que al traducir ella acomodaba las palabras necesarias para que las entendiera Hernán Cortés, igual lo que le decía Hernán Cortés, porque para ese tiempo ya hablaba español Marina, se cree que ya hablaba español. Y como les digo, era su brazo derecho, muy inteligente, muy inteligente. Bueno, aquí le puse, Marina, además de ser traductora, fue intérprete, ya que conocía bien la cultura indígena, se debe acomodar las ideas y transmitirlas. Supo ganarse el respeto de los castellanos y jefes indígenas, donde su astucia, perseverancia y su conocimiento la llevaron a ser una gran mujer. Sí. Bueno, voy un poquito rápido porque la historia de Marina, lo que más se sabe es por unos escritos de Sahagún y sobre todo los de Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Bueno, después de lo de Tenochtitlán, un poco antes de irse a las Higueras, tuvo un hijo, llamado Martín Cortés, así lo bautizaron, y le pusieron Martín Cortés Alitzin, ¿sí? Y de ahí, bueno, la foto que está al lado derecho es porque ahí Cortés ya cuando el niño tenía 6, 7 años, Cortés separa a ese niño, se lo lleva a España. Justamente iba a un piso de residencia y se lleva al niño para que fuera educado pues en España, en Castilla. Entonces, es otra etapa de la Malinche que le arrebatan un hijo a una mujer. Lo que sigue. Ok, de aquí parte Hernán Cortés de Tenochtitlán, parte a las Higueras, siguiendo con el pretexto de seguir a Cristóbal de Olid, que lo había traicionado. Pero bueno, la historia dice que se fue porque ya no aguantaba a la gente que estaba en Tenochtitlán por parte de los españoles, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Ok, durante este viaje a las Higueras, un poquito antes de salir de las Higueras, Hernán Cortés ya sabía que traía problemas con el rey allá con el rey en Carlos V en Castilla o no se llamaba España. Y antes de ese viaje a las Higueras, decidió Hernán Cortés casar a Marina con Juan de Jaramillo. Para
Así Marina sería una mujer libre y con derechos legales, por estar casado con un español. Sí, para darle cierto poder. Y como regalo, Marina le pidió a Hernán Cortés que ella fuera la encomienda de su pueblo natal, que era Oluta. Entonces, cuando salen rumbo a las Higueras, ya llega Marina a su pueblo, Oluta, casada como una mujer legal, y, y aparte, pues, llevaba la encomienda, o sea, que ella iba a ser la nueva líder. Ahí, Bernal Díaz del Castillo comenta que llegó ante su madre, y su madre, pues, ya sabía que era una persona muy importante en todo lo que había pasado. La edad de Marina, ahí andan los 20 años, 22 años, o sea, no se sabe los cálculos que se hacen ahí, ¿verdad? Y Marina, supo perdonar a su madre del daño que le había hecho de venderla o correrla del pueblo, como quieran verlo. Bueno, otro hecho importante de Marina, que Marina fue la última, se cree que Marina fue la última en practicar con el último Tlatoani de Tenochtitlán. En ese de las Higueras, Hernán Cortés se llevó a los de la Triple Alianza, que uno de ellos era Cuauhtémoc, y que donde el Cortés lo mandó a ahorcar, porque según Cortés se querían sublevar los indígenas. Y ahí es donde sé que Marina tuvo contacto con Cuauhtémoc, las últimas palabras de Cuauhtémoc antes de ser ahorcado. Bueno, Juan de Jaramillo y Marina en ese viaje de las Higueras a Cuba y de Cuba a Tenochtitlán, de regreso Cortés a Tenochtitlán, Juan de Jaramillo y Marina tuvieron una hija llamada Marina. Lo que se sabe es que Hernán Cortés protegió a Marina. Se cree que murió en 1528 o 1529 se cree que por causas de una epidemia. Los que investigan, hay otros historiadores que dicen que encontraron una carta de Hernán Cortés cuando estaba en España, que dicen que Marina todavía estaba viva. No se sabe exactamente cómo murió Marina. Es un enigma. Los papeles que había de las tierras de Marina y lo legal de Marina, en 1700, como en 1600 hubo un incendio o algo así, cuentan los historiadores, donde se perdió toda esa información de las propiedades de Marina y qué pasó con Marina. Es lo único que se sabe. Aquí, ¿cómo nació el nombre de Malinche? Para empezar, las gentes indígenas pues siempre veían a Marina con Hernán Cortés, y Hernán Cortés era el que le decían, ahí va Malinche. Fueron los que bautizaron, sacaron ese nombre, Malinche. No sé qué signifique en idioma náhuatl, pero lo que sí sé es que después de 300 años, de 1521, que se conquistó Tenochtitlán, a 1821, pasaron 300 años, México se independiza, y muchos gentes importantes andaban buscando a quién echarle la culpa, como pasa en la actualidad, ¿verdad? No tanto documentos, anduvieron buscando una historia de México, una identidad de México como país. Sí, porque no había una identidad de dónde provenían los mexicanos. Pues, lógicamente de Hernán Cortés y la Malinche de esta época, o sea, el mestizaje, somos mestizos, sí, no somos arios como en otras tierras, ¿verdad? O sea,
Entonces nace una leyenda negra y en Estados Unidos se viene acá a México echándole a los españoles y un personaje, un coronel, Felipe Santiago Jicotencal, fue el que empezó a escribir y fue el que prácticamente le puso Malinche a Marina. ¿Sí? ¿No? Después de la independencia, le pongo, fue cuando empieza a tomar una fuerza el nombre de Malinche, porque hablaba que traicionó México, ¿verdad? La Malinche, Hernán Cortés, le echaron ahí les echó, y empieza esa famosa historia de la Malinche. Mm, Sabemos que la bautizaron como Marina, los indios no podían pronunciar la R y le pusieron Malinali, así es como le decían Malinali, no podían con la R, y cuando empezó a tomar importancia Marina, los indígenas la empezaron a llamar Malitzin, el término Tzin es el que le da el doña, por decir algo, alguien importante de esa época. Por eso se le quedó Malitzin, Malinali, Marina, y ya en épocas acá de 1848, después de la invasión de Estados Unidos, le empezaron a llamar Malinche. Marina fue un elemento decisivo en el éxito de Hernán Cortés, no cabe duda para mí, ¿verdad? Una gran mujer que plantó la semilla de una extraordinaria nación que hoy llamamos México. Y mi bibliografía fue Malinche, crónica ilustrada del encuentro de Cristian de Guayer y la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Este documental, estas fotos, una serie muy interesante en el canal del canal 14, donde habla de la Malinche, ya en época actual, donde la hacen ver como una gran mujer. Por mí es todo, Pero siéntate. y, Ok, entonces, y aquí viene Marina a darnos una representación. pero todavía, deja. Pero es que, necesitamos esperarnos, necesitamos prepararnos. Fin de una era en la que ¿Qué pasa con esto? Hay que pagar esto. Sí, apágalo eso. me bautizaron como Marina cuando me regalaron Hernán Cortés junto con otras 19 mujeres para pactar con el enemigo. Fui una mujer con una inteligencia extraordinaria, de gran belleza y dotada de una suave y hermosa voz. Me sobrepuse a 2 universos dominados por hombres. Hablé el náhuatl, el maya y aprendí a hablar el castellano. Acompañé a Cortés en todo el proceso de la conquista, siendo determinante para el triunfo español, sirviendo como traductora, intérprete y sagaz negociadora. Que la manera de decir en castellano lo que mi gente quería expresar. Fui parte importante
para decidir el destino del conquistador. También fui la fuente de información directa de Cortés y la portadora de los mensajes que hacían tomar decisiones al conquistador. Mi inteligencia y mi carácter me permitieron vencer obstáculos que parecían imposibles. De ser esclava, llegué a dominar el destino del hombre más poderoso. Con coraje, me enfrenté a los hombres de dos culturas, a jefes y gobernantes, a dioses y emperadores incansables. Tomé grandes decisiones, rompí esquemas e hice lo que mi conciencia me dictó. Siempre quise un mejor futuro para mi gente. Mis acciones cruzaron fronteras. Gracias a mí se hicieron grandes alianzas. Me convertí en una mujer imprescindible para Cortés y llegué a ser respetada y valorada por todos. Sin otras armas más que mi inteligencia, mi carácter y mi presencia. Gracias a todo eso se creó el nuevo mundo llamado hoy México. Rosario Castellano, La Malinche. Desde el sillón del mando mi madre dijo, ha muerto. Y se dejó caer como abatida en los brazos del otro, usurpador padrastro, que la sostuvo no con el respeto que el siervo da a la majestad de reina, sino con ese abajamiento mutuo en que se humillan ambos, los amantes, los cómplices. Desde la plaza de los intercambios, mi madre anunció, ha muerto. La balanza se sostuvo un instante sin moverse, y el grano de cacao quedó quieto en el arca, y el sol permanecía en la mitad del cielo, como aguardando un signo, que fue cuando partió como una flecha, el ay agudo de las plañideras. Se deshojó la flor de muchos pétalos, se evaporó el perfume, se consumió la llama de la antorcha. Una niña regresa, escarbando al lugar en que la partera depositó su ombligo. Regresa al sitio de los que vivieron, reconoce a su padre asesinado. Ay, 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 con veneno, con puñal, con trampa ante tus pies, con lazo de horca. Se toman de la mano y caminan, caminan, perdiéndose en la niebla. Tal era el llanto y las lamentaciones sobre algún cuerpo anónimo, un cadáver que no era el mío, porque yo, vendida a mercaderes, iba como esclava, como nadie, al destierro, arrojada, expulsada, del reino del palacio y de la entraña tibia, de la que me dio a luz en tálamo legítimo,
y que me aborreció porque yo era tu igual en figura y en rango. Y se contempló en mí, y odió su imagen y destrozó el espejo contra el suelo. Yo avanzo hacia el destierro entre cadenas y dejo atrás lo que todavía escucho, los fúnebres rumores con los que se me entierra y la voz de mi madre con lágrimas que decreta mi muerte. Se vio y se escuchó bien allá en la plataforma. Muy bien, René, muy bien. Claro y conciso. Gracias, gracias porque Excelente, excelente. Lo hizo muy, muy bien. A ver, estamos más conectados. sí, bueno, Va a tocar la guitarra. Y siéntate, siéntate. pues que Sí. sí, bueno, pues, sí, pues, bueno. A ver, es que ya está cayendo aquí esto. No. ¿O donde quieras o...? Ya, pero sí, se apagaron el pasa. Sí. Ramoncito, véngase para este lado. La apagué, se levantó. Sí. Nos estamos viendo. Sí. Sí, completamente. Hay un poquito la cámara que lo enfoquen bien al rostro. Ahí Buenas está, ahí noches. está, ahí está. Ahí, ahí. Bien. Y aguante tantito. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Hola, Laurita. Hola, hola, qué gusto. Qué maravilla, ¿verdad? Lo que hemos presenciado. Ahora vamos a cantar una canción para todos ustedes. ¿Verdad? Aquí vamos a mi amigo Ramoncito Díaz, Cerocahui, Chihuahua, y su servidora Eva Laura Fer. ¿Está apagado? ¿Apagado? Ahí está. Pégatelo. Sí, bueno, sí, sí. Súbele de volumen allá. Problemas técnicos. Bueno, sí, probando. Sí, bueno. ¿Se escucha ahí en la plataforma? Excelente, Sí, Laurita. claro. Se escucha muy bien. Muy bien. Bueno, ahí estamos, pues. Vamos. La guitarra sí no se escucha, Laurita. No se escucha la guitarra. El sonido de la guitarra no se escucha, Laura. El acompañamiento de la guitarra no se escucha. Nada. ¿Qué podemos hacer para que se escuche? Así no, nada, no se puede nada. Vamos a ir pues como se vaya. Hay equipo profesional. Okay. Del mar lo vieron llegar los hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperar. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado, y les abrió la puerta por temor a lo morar. Iban montados en bestias como demonios del mar, con fuego en las manos y cubiertos de metal.
Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses no comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregado la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años de esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y lo llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo miramos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestra humilde hasta el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos de pueblo. Oh, no. Maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarán mi tierra, cuando harán libre a mi gente. No, felicidades. Muy bien, muy bien. Gracias, Laura. Gracias, Laurita, muy bien. Bien, ¿no? El grupo de alumnos, bueno, pasaremos a comentarios, preguntas sobre el tema. Aquí, Alma. Bueno, antes que nada, quiero felicitar por este excelente tema, de ver todo muy profesional. Quiero hablar de una gran maestra, la maestra Eulalia Guzmán, que nació en 1980, que ella fue la primera mujer historiadora, la primera mujer antropóloga, y que ella tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Viena, a Austria, a Japón, los archivos, y ella tiene otros datos de este gran personaje que es Hernán Cortés, y que él se pintó, por supuesto, muy bonito. Hernán Cortés no conquistó nada, él se quedó conquistado, y tan se quedó conquistado que sus restos están en el hospital del Niño Jesús, allí en el centro histórico. La maestra Eulalia Guzmán, ella tuvo la oportunidad de estudiar los códices. Y como les digo, ella tiene otros datos. Hay un libro que se llama El Libro Prohibido, de esta gran maestra que se llama Eulalia Guzmán, porque ella descubrió, la historia no la pintaron de una forma, la historia la pintó quien la escribió, pero hay otra parte. Y ella tuvo el acceso a más
y sacó más de 500 copias allá en Europa sobre la verdadera historia de esta conquista. También quiero destacar que el gran pintor Diego Rivera consultó a esta maestra. ¿Por qué la consultó? Porque ella vio los restos de el conquistador Hernán Cortés. En Palacio Nacional existe una fotografía, tú, Iván, eres testigo, ¿verdad? Bueno, somos testigos de que ahí está Hernán Cortés y, lógico, la Marina. Esta grandísima mujer también fue directora del Museo Nacional, tuvo los archivos del Museo Nacional, que viene siendo la antesala de lo que hoy tenemos el Museo Nacional de Antropología. En 1955 quiero hablar también del gran escritor Octavio Paz, que atraído por la nostalgia en 1955 escribe El laberinto de la soledad. ¿Y qué es lo que refleja el laberinto de la soledad? Refleja el ADN de los mexicanos, refleja su folclore, su folclore, su historia, sus fiestas, sus tradiciones, sus danzas, su gastronomía, y también Octavio Paz, que consultó al gran antropólogo que fue Alfonso Caso, que también fue maestro de antropología de la maestra Eulalia Guzmán. Y también habla de nuestras tradiciones, por ejemplo, el 2 de noviembre, perdón, el 2 de noviembre, el 16 de septiembre, que gritamos para callar el resto del año. Total, Octavio Paz, en sus palabras textuales, dice: somos hijos de Hernán Cortés y de Malinali, y somos unos hijos de la chingada. Eso lo dijo Octavio Paz. Buenas noches, pues yo quiero hablar un poquito de la descendencia de la Malinche, del Marinali. Pues ella tuvo dos hijos, ¿verdad? Martín con Hernán Cortés y María con Juan de Jaramillo. Cuando la esposa de Hernán Cortés iba a llegar de Cuba, pues rápidamente se deshizo de la Malinche, la mandó con Juan de Jaramillo a una hacienda en el estado de Querétaro, cerca de Juan del Río. Esa hacienda actualmente es un hotel fiesta americana, la Hacienda Galindo. Es un museo esa hacienda donde fue las tierras de la Malinche junto con Juan de Jaramillo. Y ahí ellos tuvieron descendencia en un pueblo Aculco del Estado de México. Desde entonces han pasado 17 generaciones y todavía se puede encontrar gente, hay árboles genealógicos que ubican como la Malinche descendiente de esas personas. Una gran mayoría de ellos llevan el apellido Basurto. Entonces, ese fue el dato que quería compartir con ustedes. Después de Cortés. El apellido Basurto, médico. Sí. ¿Basurto o con L, Basurto? Con R, Basurto. Ok, gracias. Para acá, para que te vean ahí. En el caso que mencionaba Alba del Palacio Nacional, también en el antiguo Colegio San Ildefonso, creo que Orozco pintó a Cortés y a la Malinche como muy referenciado a Adán y Eva, ¿no? Dándole idea, pues es otro de los mitos fundacionales de la nación mexicana, igual que el águila devorando a la serpiente y demás, que tenemos muchos que tienen sus fundamentos históricos, pero pues también no es correcto totalizar la historia en eso. Y hay mucha genealogía de familias, ya no hablo de la Malinche, sino familias nobles del periodo prehispánico que continuaron con los colonizadores, ¿no? Ya con el Imperio Español dentro de todos los linajes nobiliarios. Ahora, la pregunta, ¿y qué bienes tuvo a la Malinche? ¿Qué le dejó Cortés? ¿Con qué se quedó? O sea, hay casos, por ejemplo, y sabemos que Suma pues fue incluso encomendera, ¿no? Pero la Malinche, ¿qué propiedades se quedó de Cortés y sus descendientes? ¿Sabes ese tema? Lo único que he leído y que he visto, no investigué esa parte de la de descendencia o de propiedades que tenía la Malinche.
no te podría decir la verdad, pero sí tuvo que haber dejado, ¿verdad? O sea, que acaba de decir el doctor que hay descendencia de Malinche. Ahora, también Hernán Cortés, pues tuvo hijos con una india taína en Cuba y la registró a esa hija ante el Papa. Tuvo a Martín Cortés, con Isabel de Moctezuma también tuvo una hija, creo, ¿no? Y como dice el dicho, lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? No hay tampoco que pensarse en términos moralinos porque tanto los tlatoanis o los tlatoques practicaban la poligamia, o sea, tenían muchas esposas y funcionaban como moneda de intercambio para las alianzas militares. De hecho, ese tipo de regalos de concubina que le hicieron a Cortés, pues era lo corriente, ¿no? En el mundo prehispánico. Pero en el mundo cristiano, pues muy católicas majestades, los reyes católicos, bueno, al menos Fernando el Católico, y luego quien mandó a Cortés, Carlos V de Alemania, primero de España, y su hijo Felipe II, pues se distinguieron por tener amplia descendencia ilegítima, y los hijos usualmente ocuparon unos puestos importantes en el gobierno del Imperio Español, entonces era lo normal. En el caso, por ejemplo, de Cortés, pues viene la legítima de España, y pues era muy común casar al amante con un allegado, de la misma manera que de hecho los monarcas lo hacían con sus amantes oficiales, con algún noble ahí cercano. O sea, no es algo extraordinario a pesar de que se supone, no estamos hablando del periodo de muchísimo más auge de la moralidad tradicional del catolicismo o el cristianismo, porque ya estaba la reforma protestante, pues era lo normal, ¿no? ¿Quién más? En plataforma, ¿no? Sí, sí, normal. A ver, más, si hay un comentario en plataforma. Bueno, pues, quisiera de lo que he platicado de la historia verdadera, de las dos charlas que he dado, recuerdo una de cuando apresan a Moctezuma. Moctezuma pues se opone, ¿no? O sea, y va a la Malinche, digo, doña Marina, y le dice a Moctezuma, no, pues déjate, porque si no te pones blandito, como se dice, te van a matar. Entonces, ella va y lo convence de que se deje apresar a este Moctezuma, doña Marina, ¿no? Y Fernández del Castillo, cuando llegan a Cintla, Tabasco, la describe dentro de las 20 que comentó que fueron las primeras mujeres bautizadas en el Nuevo Mundo. Dentro de ellas pues bautizan y le ponen el nombre de Marina. Y la describe como una mujer muy hermosa, inteligente, muy extrovertida, inteligente sí, muy bonita. Entonces, Bernal Díaz del Castillo describe a esa manera. Entonces, bien, pues excelente, Iván. Yo sé que te apasiona ese tema sí, una última intervención aquí del arquitecto. Y bueno, terminando, pues le apasiona aquí a Iván todo lo que es la conquista y todo ese tema, ¿no? Entonces, muy bien, Iván. Para que te veas. Bueno, yo tenía muchas cosas que decir, pero ya se adelantaron, ya las dijeron. Pero hay una cosa muy importante y muy interesante. El que se cambie las condiciones acostumbradas que hemos sido heredadas de otras personas. Es muy injusto considerar a la Malinche con ese nombre, o cómo convirtieron su nombre en un mote violento y despreciativo, diríamos de alguna forma. Ahora, ella era una muchacha que había sido vendida por la familia, porque eso sucedía en muchas ocasiones, porque o la vendían o se moría de hambre, o peor. Entonces se vendían, y cuando a Hernán Cortés le dan a estas 20 muchachas, y ella encuentra a esta mujer inteligente. Pero regresando al asunto del nombre del mote Malinche, díganme ustedes, ¿qué le debía ella a su propia cultura?
que ella no le debía nada a su cultura. La cultura la había rechazado. Y ustedes pregúntense qué pasa con las niñas en Oaxaca, qué pasa con algunas niñas en Veracruz, que siguen siendo vendidas todavía ahora. En el Líbano, también las niñas en pubertad son prácticamente vendidas y algunas obligadas a casarse con hombres mayores de una manera terrible. Entonces, díganme ustedes qué situación para ellas de estar conectadas con su propia cultura. Hernán Cortés le ofreció a la Malinche una cultura nueva, una posibilidad, y ella se abrió camino por su propia capacidad para hacerlo. Y demostró una capacidad extraordinaria porque no solamente era intérprete, era una persona que hacía la conexión cultural entre los casi españoles, porque eran todavía medio castellanos, y los mexicas, no aztecas, los aztecas son los de Aztlán, los mexicas. Y ella logró una comunicación tan grande. Ahora, la acusan de traidora. ¿Cómo traicionas algo de lo que no tienes arraigo? Pero hemos recibido esa educación desde años. Desde que yo estaba niño, me acuerdo que nos hablaban de la Malinche y nos decían, no, qué traición. ¿A México? ¿Cuál México? Si México ni siquiera existía tampoco. Era una bola de trigos por todos lados. Entonces, es muy bueno que cuando yo oí la primera vez a una persona cuestionar el nombre Malinche de una manera muy interesante, te das cuenta que la historia empieza a crecer. Porque es muy fácil, como dijo una vez, es muy fácil hablar bien o es muy fácil hablar mal. Pero hablar correctamente, como son las cosas, es un privilegio que pocos tienen en la historia porque normalmente siempre le escriben los ganadores. Y los ganadores le escriben para su rancho. Ustedes ven todavía las películas gringas donde los nazis son los malvados. Y tienen a Patton que se quería ir contra los rusos, no contra los alemanes. Entonces hay cuestionamientos históricos que hay que ver. Ahora, ¿hablaríamos mal de Adolf Hitler diciendo que mató 6 millones de judíos? ¿Estaríamos violando sus derechos humanos diciendo que mató a 6 millones de judíos? Pues claro que no. El derecho de la historia es buscar contarla como es y exactamente. Les guste a unos, les disguste a otros. Así es que esa es mi posición con la Malinche. Y yo creo que con esta plática que sirva de base para que todos los que estamos aquí cuestionemos el nombre de la Malinche y busquemos renombrar y encontrar otra palabra que sea equivalente, porque no se lo merece esta mujer. Gracias. Por ahí tiene el de Miguel Muñetón, un comentario. Adelante. Sí, gracias, qué amable. Saludos a todos. Yo, leyendo un poco, ¿verdad? Al respecto, coincido con el arquitecto. Hay otras versiones donde ven de una forma diferente a la Malinche. Para un investigador de apellido Glatz, la Malinche vivió como mujer, vivió una época fuera de serie para cómo se consideraba la mujer desde el punto de vista español y desde el punto de vista indígena. Ella logró sobresalir cuando la mujer era, bueno, hasta la fecha es vilipendiada, ¿verdad? Bueno, con todo respeto, no sé, pero logró escalar, logró que sus opiniones, que su inteligencia fuera valorada y de alguna manera influenciara como embajadora de ambas culturas. Para el investigador Matos, él no considera a la Malinche como traidora, puesto que la Malinche era de Tabasco, tenía un origen maya y de alguna manera eran enemigos, no sé qué tanto, o combatían con los mexicas. Entonces, dice, no puede ser considerada traidora en aquellos tiempos, que ahora utilicemos su nombre
para nombrar a las personas que de alguna manera son sus acciones o sus pensamientos son antimexicanos, que somos muchos, yo creo. También se consideran algunas personas que es incorrecto, porque la Malinche se empezó a ver de una manera negativa después de la independencia. Antes de la independencia, la Malinche no fue vista de una manera diferente a como la vemos ahora. Yo soy afecto a la canción de la Malinche que acaba de interpretar Eva Laura. Me encanta. Desde luego que ahora tengo un punto de vista diferente, no precisamente de culpar a la Malinche como lo hace la canción, ¿verdad? Sino me encanta porque cuánto daño le han hecho a nuestro país las cúpulas del poder, ciertas cúpulas, por preferir lo extranjero en detrimento de lo propio, ¿verdad? Muchas gracias, saludos. Compañeros, quiero pedirles un fuerte aplauso para Araceli y Eva Laura por participar. Felicidades, felicidades. Bien merecido el aplauso. Ok, Muchas pues. felicidades. Excelente. Disfrutar de la grabación. Grabé, pero desgraciadamente no en el grupo de historia. En el Face, en Manuel Salcido H, ahí está la participación de Araceli y de Eva Laura y del señor Díaz. Entonces, ahí en el Face, ahí pueden analizar. ¿No? Bueno, pues si no hay ningún otro comentario extra, pues seguimos en contacto, nos vemos el próximo lunes. Ya vamos a dejar de grabar.